Claro, o sea, siento que el sentido de racional no tiene mucho que ver con lo que se refleja en la economía, lo que tú esperas que sea alguna persona. Sí, creo que eso también no, yo creo que lo vi todo. Lo vi todo. Lo vi todo. No, pues porque si te digo, justo estaba leyendo lo de mamá, le explica un poco lo de esto. Claro, no puedes seguir en la vida, no puedes votar, no puedes. Eso sí me pasa. No pueden votar, no pueden cambiar a la vida. Ay, Ya, miren, vamos a ver un toque. Algunos de ustedes me han preguntado un poco sobre la elección de Estados Unidos, como que no se entiende bien algo, ¿ya? Que es que me parece que en la lectura utilizan creo que las palabras delegado y elector, y puede ser que se confundan, pero en Estados Unidos les he dicho que las elecciones se dividen de diferentes formas. Por un lado, cada estado tiene sus propias reglas, entonces en realidad tiene 50 elecciones. No tienes una sola elección en el país, tienes 50 elecciones. ¿Ya? Y además hay algunas reglas nacionales. Pero aparte de eso también se divide en dos. Primero son las elecciones primarias, que es para elegir a los candidatos que van a participar en las elecciones generales, y luego son las elecciones generales. Entonces, cuando son las elecciones primarias, es el momento en el cual el Partido Demócrata y el Partido Republicano están eligiendo quién va a ser su candidato. También eligen el Partido Verde y el Partido Libertario, pero nadie importa. ¿No? Nadie lo ve. Yo veo el Partido Libertario porque tengo un poco de feeling, pero la verdad que no le... Es gracioso además porque uno ve las convenciones del Partido Libertario y la gente... Hay así unos candidatos que dicen, no, pero no deberían haber brevetes, eso es comunismo. ¿No? Y claro, porque como el Estado te va a pedir una licencia para poder dejarte manejar, ¿no? Es directamente China comunista, ¿no? Ya. Es básicamente o sea, es curioso, hay varios personajes así excéntricos. También en la del Partido Verde, ni les digo los personajes excéntricos que hay, pero bueno. Principalmente son la primera del Partido Demócrata, la primera del Partido Republicano. Entonces van a haber un montón de candidatos queriendo ser el que postula, salvo que haya un incumbent, ¿no? Salvo que haya, porque ahora contra Biden probablemente no se postulen muchos. Normalmente no se postula a nadie. Lo normal es que te dejen postular a ti. Pero si hay alguien dentro de tu partido que te reta porque no cree que tú deberías ir a un segundo term, ¿no? No deberías tú ir al segundo mandato porque lo has fregado, entonces va a haber alguien que te rete. Yo creo que va a estar retando a Biden de todas maneras. Ni Bernie va a retar a... Bernie no lo va a retar, pero también Bernie ya está, no, claro, pero como en decir Bernie, sí, ya, pero ¿quién jala la cantidad de votos que Bernie entre su gente? Ocasio-Cortez, no, o sea, no, ¿quién? No hay como que... Ni siquiera, porque la gente que quiere a Bernie le cae mal a Elizabeth Warren. Es como que están partidos entre ellos. Como que los de Elizabeth Warren son como que muy tecnócratas para la gente pro Bernie. Entonces, no les gustan. Pero bueno, en todo caso, yo creo que además la jugada inteligente para el Partido Demócrata si quieren ganar las elecciones sería que postulen a Michelle Obama. No gana. Si no, yo creo que Trump se la lleva. Me parece que eso va a pasar. Pero si postulan a Michelle Obama, ahí sí. Chao Trump, olvídense. Porque Michelle Obama sí se llevaría el Roswell, me parece. Bueno, lo importante más allá de hablar sobre el sistema... Ya. Más allá de hablar sobre la elección actual... Lo que me importa es que se entienda que en la elección primaria, cada partido tiene sus propias reglas. Entonces, las reglas del Partido Republicano no son las mismas que el Partido Demócrata.
Alguna regla que varía bastante entre ellos es que, por ejemplo, el Partido Demócrata tiene una elección que es menos democrática que la del Partido Republicano. Normalmente eran como que los líderes de los partidos, cúpulas, las que elegían. Pero cada vez los partidos se han ido volviendo más democráticos y abriendo más a que sean las bases del partido las que elijan a los candidatos. Sin embargo, esto lo han hecho poco a poco. Entonces, el Partido Demócrata tiene una fórmula en la cual todas las bases votan, pero también hay unos superdelegados del Partido Demócrata que son designados por la directiva del Partido Demócrata, y eso te contrapesa un poco el voto de la base, porque esos superdelegados también votan en la convención y tienen un voto más fuerte. Entonces, no es 100% las bases del Partido Demócrata las que deciden eso. Así también era antes el Partido Republicano, pero de pronto se volvieron más democráticos y les salió bien un par de veces, pero de la nada Trump. ¿No? Entonces, ese es el riesgo también, ¿no? Te vuelves más democrático, pero bueno, te puede pasar. Es difícil que cuando la elección la amplías, por eso tal, en algún momento sugiere, no sé si lo han visto también, que como que un camino para que tu democracia funcione más sólidamente, que primero es cuando se abre de a pocos, cuando se va abriendo así como que primero es una élite y luego, o sea, es que así es la única forma en que los sistemas se han podido construir, lamentablemente, pues que no sea lo ideal, ¿no? Dejarle el voto a todo el mundo es lo ideal, es el estándar al que hay que aspirar, pero es más difícil al mismo tiempo, más complejo, y es más probable que te elijan a un pata que no tienes, digamos, respeto por las cosas democráticas, como Trump. Bueno, pero en el momento en que tú votas tanto en la primaria como en la votación general, cada estado tiene un peso. Y ese estado, ese peso, ese número, depende de la cantidad de gente que vive ahí. Entonces, tanto en la primaria como en la elección general, si tú ganas, en las primarias depende de las reglas que pone cada partido y depende del comité de cada estado, de cada partido. Así que varía mucho, ¿ya? En la elección primaria, si es que tú te puedes ganar todos los delegados. O sea, imagina, hay algunos lugares en ganas Utah, digas todos los delegados de Utah. Pero por ahí en las primarias sí hay algunos lugares donde se puede dividir los delegados entre dos, ¿no? Eso depende de las reglas de los partidos. Pero en la elección general, ya cuando ya los partidos han elegido sus candidatos, y ya esto no son la elección interna de los partidos, sino es la elección de verdad de Estados Unidos, la gente, el final de noviembre, el segundo martes de noviembre, va y vota, o el primer martes de noviembre. El segundo martes de noviembre después de finales. Ajá, sí. Una vaina, ya bueno. Oye, sí. Pero la cosa es que, ¿por qué además es martes? ¿Por qué no es domingo? Para que la gente pueda ir como que con más facilidad. Pero eso quiere declarar feriado, creo que el día de la Sí, también. Sí, Eso se dice, ¿no? Pero bueno, claro, literal la cantidad de feriados que tenemos acá. Pero bueno, entonces, en la elección primaria, la mayor parte de las veces, el que gana en un estado se lleva a todos los delegados de ese estado, y gana el candidato nominado. Entonces, imagínate que es la primaria del Partido Demócrata. Entonces, yo fui Hillary y me gané, o sea, Biden, ¿no? Gané la nominación acá en California. ¿Cómo se pone? Sí, pero es que no sé cómo poner. ¿Cómo? No entiendo. En el mapa anterior creo que había puesto uno de... Sí. Los republicanos no ganan California desde el 92. No, sí. Es que es que no sé cómo hacer para ponerle azul. Como que solamente se le puede poner rojo. Ah, ya acá está. O sea, ya bueno. Imagínate, ganas California, ganas Utah. Lo que pasa es que este mapa es de la elección general, así que yo lo estoy usando ahorita para un ejemplo de la elección. Ay, pero ¿cómo lo cambio acá? Ahí. Ya, pero imagínate, entonces, ya, si estás en la elección primaria del Partido Demócrata, tu rival no va a ser Trump, sino que van a haber un montón de otros demócratas, y tú tienes que ganar más delegados que ellos. Pero además, como les digo, en la primaria demócrata hay superdelegados, entonces no es 100% el resultado democrático. En cambio, con los republicanos sí. Con los republicanos vas a ver que está ganando Trump, ¿no? O sea,
Obviamente en los republicanos también hay alguien que gana en California, entre ellos, porque solo son republicanos compitiendo entre ellos. Y entonces, claro, Trump, imagínate, tiene Utah, tiene California, tiene Alaska, entonces tiene esa cantidad de delegados y tiene que llegar a más delegados que los demás candidatos. Entonces, en la elección primaria, el que gana es el candidato del partido. Se termina la elección primaria, ¿no? Ya, una vez que se terminó la elección primaria, ya es la elección, ya es la elección general. Ya la elección general ya depende, pues, ahora sí, no son delegados de los partidos, sino que cada persona en California va, si tú votas por Biden o por Trump, eso define la elección de California. Y el que gana en California, que normalmente son los demócratas, se lleva todos los votos electorales de California, ¿no? Entonces, los 55 electores de California, que son parte del colegio electoral, se van a votar, ¿no? Deberían de, en realidad, Depende del o sea, no, pero es que no pasa, que no hay gente rebelde, salvo cuando no cambia el resultado y es un... En 2016 creo que hubo la mayor cantidad de fake news electorales. En Washington... Sí, pero no ocurre, si te das cuenta, solo vas a ver eso en lugares donde en momentos específicos que no va a cambiar el resultado. Pero bueno, y entonces depende, gana el candidato que llega a 200, imagínate, Trump, imagínate, gana todos estos, apretando a cualquier lado, ¿no? Donde suele ganar necesariamente. Pero ganas cuando pasas 270, ¿no? Porque llegas a más de la mitad. ¿Sí? Tengo una pregunta, hay algo que no me queda muy claro, Ujú. y es que en las elecciones generales las personas que votan votan en favor de su candidato para que ese candidato gane más electores, o sea, porque en el texto que leímos decía que, digamos, si bien un cierto candidato puede ganar en las elecciones generales con un margen de voto muy amplio, como en 2016, Hillary ganó a Trump por una diferencia de 3 millones de votos, ¿no? Pero al final ganó Trump, o sea... Lo que pasa es que tú puedes, es que de nuevo es la regla electoral, pues, porque tú puedes contar los votos. En California, en todo el país, la gente vota en 50 elecciones diferentes, con boletas distintas, de formas distintas, por Trump o por Biden, o por otros candidatos más que están ahí en ese candidato. ¿Ya? Espérate, ahí llego. Tienes que, cada persona, cada estadounidense, si quiere, porque es voluntario, vas y votas por los que están como candidatos presidenciales en su estado. Entonces, una forma de contar eso, normalmente en la mayoría de países del mundo, tú cuentas eso como un único distrito nacional. Entonces, en el Perú, tú no lo divides en 50 estados diferentes, sino que es un único distrito nacional para elegir al presidente. Entonces, los votos de todos los peruanos es lo mismo que, digamos, quién va a elegir al presidente. En cambio acá, no cuenta igual el voto de los ciudadanos de cada estado, sino que lo que cuentan son los votos de los estados. ¿Y cómo se determina el voto de cada estado? Dependiendo de qué candidato gana en cada estado. ¿Mañas? Entonces, es diferente. Si tú puedes sumar quién ganó la mayoría, dónde hubo más estadounidenses, o sea, qué candidato tuvo el voto de más estadounidenses. Pero de repente acá viven muchísimos más estadounidenses que acá. Y igual, el que ganó o sea, el que ganó se gana la elección porque logró una mejor combinación de resultados en otros estados, pese a que tú ganaste un estado que tiene demasiados candidatos. Entonces, lo que le pasa al Partido Demócrata es que como gana en los lugares urbanos, gana en California, gana en Nueva York, los demócratas suelen ganar en las costas, y suelen ganar en el norte por acá, y solían ganar por aquí, pero ahora ya no tanto. Y acá también, Oregon es la cosa más, no sé si alguien ha ido a Portland, pero es lo más hipster que existe en el mundo. Ya bueno, entonces, los demócratas suelen ganar en lugares donde vive más gente. Los republicanos en lugares donde vive menos gente, son lugares más rurales. Sin embargo, la combinación, tú puedes ganar la combinación de colegios electorales habiendo perdido el voto popular, ¿no? Entonces, pierdes el voto de la mayoría de estadounidenses, pero claro, porque no importa que acá no importa si son
acá tú ganas por un voto o ganas por 10 millones de votos. Se lo lleva todo. Igual solamente cuestan 55, porque lo que cuenta es el número de electores de tu estado, no cuenta el número de votos. ¿No? El número de votos solo determina quién gana, pero no determina, o sea, no es, la diferencia es que la elección en el Perú es un único distrito nacional, acá lo divides en 50 y el voto depende de en qué territorio estás, básicamente. Bueno, quería explicar eso. ¿Se entendió? Ya, quería explicar eso porque había habido duda. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, obvio. Ah, el algoritmo, pues. Me reveló. Ya, ok. Igual está grabando. Sí. Sí. Ya, ok. Ok, vamos a seguir entonces con otros ejemplos de esto de acá. De este tema. Wow. Ya, ok, habíamos visto esto, entonces la objeción que puede haber a la representación, a la regla de la representación proporcional, ¿no? Pero también puede haber algún descontento con esta cifra repartidora que te da esta distribución, ¿no? También podría pasar que, imagínense, en un lugar donde hay menos regidores, miren la distribución que habría, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuántos regidores son? Solamente 5 regidores, además del alcalde, ¿no? Que es el mínimo. Entonces hay un montón de lugares que pueden tener esto que es el mínimo de regidores que puedes tener, distritos chiquitos. ¿Ya? Con la regla actual, imagínate que ganas tú la alcaldía. Entonces tienes al alcalde, pero además tienes a la mitad de los regidores más uno, ¿no? Entonces puedes llevarte la mitad de los regidores, ¿cuánto es? Claro, 5 regidores, ¿cuánto es la mitad? 2.5, no hay medio regidor, 3. Más 1, y mira la oposición. Entonces de repente tú ganaste esa elección por 35% contra 32%, y ese es el resultado de los regidores, ¿no? Entonces, puede ser que te pase esto, ¿no? O que si tienes 7, el resultado sea así, ¿no? O sea, si son 7 regidores, imagínate con esto. En primer lugar ganó con 33%, segundo 30%, tercer lugar 25%, y esta es la repartición de regidores. Estos dos partidos, el segundo y el tercer lugar, van a pensar que el sistema está diseñado contra ellos. Se van a quejar de fraude y todo. Pero cuando ganen, no se van a quejar, ¿no? Ahí sí, bacán. Pero la pregunta es, bueno, ok, entonces es mejor la regla mayoritaria, dejamos de utilizar regla proporcional con mayoría. ¿Qué te da la premio de la mayoría? Gobernabilidad, ¿no? Te permite que no te pase lo que nos pasa en el Congreso. Sí, exacto. Pero entonces nos podemos preguntar, ¿es mejor la regla de la mayoría? Y bueno, hay más de un problema, pero uno de ellos es un problema de acción colectiva, que es el tema de las preferencias transitivas versus no transitivas. Y esto es tratar de entender cómo funciona el cerebro de un individuo versus cómo toman decisiones los colectivos. Las elecciones son decisiones de colectivos, que funcionan igual como el lenguaje, igual que todas las cosas que son así desarrolladas pragmáticamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pensamiento racional, individual, de una persona significa que es tan transitivo, que es lógico, que tiene sentido. Entonces, ¿qué significa que sea transitivo? Que si tú tienes esos 3 elementos, y tú dices, yo prefiero A que B. A mí me gusta más A que B. Me gusta más B que C, entonces, ¿qué es lo lógico? Entre C y A, ¿cuál es la relación evidente? Prefieres A que C, ¿no? Porque es muy claro, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Si le pones otra cosa a ChatGPT, explota. O sea, porque tiene como que lo único que tendría sentido es eso, lógicamente. Los cerebros individualmente, las personas, cuando usamos nuestro lado racional, que
no es siempre, de hecho es la minoría del tiempo, pero cuando pensamos racionalmente, pensamos así. Esto es racionalidad. Y esto es un pensamiento lógico y transitivo. Pero los colectivos no necesariamente piensan así, ¿no? Un grupo piensa así, no, en realidad el pensamiento de un grupo puede verse así. Puede ser al revés, perfectamente. Puede haber una mayoría de gente que prefiera a este sobre este, pero a este sobre este, ¿no? Y ejemplo concreto, por ejemplo, acá en las elecciones del 2021, había más gente que prefería a Forsyth sobre Mendoza, a la vez más gente que prefería a Forsyth sobre Hernández Soto y más gente que prefería a Mendoza sobre Hernández Soto. Y digamos, no hay transitividad en las decisiones colectivas. Entonces, esperar transitividad, esperar que se comporten de forma lógica, no tiene sentido. Ustedes van a estar ahí renegando por las puras. Esto aplica a todos los colectivos. Por eso quienes critican a la derecha o a la izquierda o a los caviares o a los fachos con una, como que antropoformizándolos, o sea, dándoles como que las características de un humano, de un individuo, hablan de un movimiento como si pensara transitivamente. Esa es una mala crítica. Es una crítica floja, porque es una crítica que no se da cuenta de que los colectivos no deciden así, son mucho más caóticos. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, la derecha es de tal y tal y tal forma, y comportan así, ¿no? Oye, compadre, no estás escribiendo a un señor que se comporta de una única manera. Estás escribiendo un montón de gente que opina diferente, sustancialmente en algunas cosas diferentes coinciden, pero pueden coincidir en A, B y C y no en D, y E, F, no sé. Entonces te pueden pasar cosas como estas. También por eso no debemos pensar en las explicaciones electorales como lógicas o transitivas. ¿Por qué la gente votó por tal razón? Ah, por esto. ¿Por qué la gente votó por Castillo? Ah, porque evidentemente pues no tienen educación. O sea, no sé, o sea, te ocurre, la gente trata de asignarle una razón lógica a la decisión colectiva, cuando la decisión colectiva en realidad responde siempre a múltiples factores. La razón por la que en alguna parte del país un grupo de gente vota por un candidato no es la misma razón por la que en otra parte del país otra gente vota por ese mismo candidato, no necesariamente, se puede variar. Es más complejo que eso, ¿ya? Entonces, deberíamos aproximarnos a estas discusiones como algo que entendemos que es complejo, por eso uno se aproxima a esto con humildad, no tratando de dar ceremonial a la gente así, pues es evidente, caso del bruto, ¿no? Que básicamente es la forma como van a ver que hay muchos analistas que presentan las cosas. Cuando vean eso, duden de esa persona, porque claramente no está percatándose de la complejidad de este tipo de problemas, o de este tipo de cosas. Otro problema con la pluralidad simple, ¿no? O sea, más allá de que no necesariamente te ordena bien las preferencias, o sea, no es que la gente, por pluralidad simple vas a poder sacar al candidato que prefieren la mayoría, ¿no? Porque de repente lo prefieren unos, no otros, no sé, o sea, ¿no? Puede ser intransitivo. Pero además, otro problema es que no siempre te asegura un resultado, porque puede ser que te pase, puede ser que te pase que, claro, haya empate, que ninguno pase alguna valla específica que tú has puesto, ¿no? Entonces, algo que se suele atar a la regla de la mayoría simple es que si no logras ganar con algún tipo de mayoría, bueno, pones una segunda vuelta, pones alguna otra cosa, tienes que corregirla de alguna otra forma. Además, una cosa que muchos critican a la mayoría simple es que se dice que no incentiva el voto más sincero, sino que incentiva más un voto estratégico. Porque cuando hay mayoría simple, digamos, y tú tienes, sobre todo si no hay segunda vuelta, tienes un único momento para votar, tiende a pasar que con mayoría simple hay más gente que elige al candidato que prefiere entre aquellos que pueden ganar que al candidato que de verdad más quieres, ¿no? Puede ser que gane también alguien con un porcentaje muy bajo. Hay alcaldías, por ejemplo, en varios distritos que han ganado con 20 y tantos %. O imagínense, bueno, en nuestro caso la segunda vuelta no lo corrigió, pero ganó alguien que sacó 17%, 18% creo en la primera vuelta. 18.9. Entonces, en realidad eso es terrible, pues, ¿no? Nosotros querríamos corregirlo con la segunda vuelta, en teoría, de alguna forma, pero el voto de la segunda vuelta no es igual de sincero que el voto de la primera vuelta, es más un
anti el otro candidato también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema con la pluralidad simple, ¿no? Y no siempre te hace un resultado, no hay preferencias transitivas, pueden haber diferentes problemas con la mayoría simple. Además que no incentiva necesariamente un voto sincero y tú, en teoría, querrías un voto sincero porque si no vas a transferir bien esas preferencias, esa paleta de colores se va a ver muy diferente en el resultado final. Entonces, si te puedes pensar ya, segunda vuelta ponemos. El problema con la segunda vuelta es que, como ya hemos visto, te genera fragmentación, ¿no? Porque, claro, impactando específicamente en el sistema de partidos, la regla que ya hemos conversado antes sobre la segunda vuelta, la teoría detrás de eso está acá, ¿no? En la dice de Duverger, en los 50 sobre todo, lo van a ver como las reglas de Duverger, así lo van a encontrar en la literatura política, y básicamente dice esto, ¿no? La representación proporcional tiende a llevar a un sistema con muchos partidos independientes entre sí. Obviamente acá está hablando de elecciones colectivas, ¿no? Por ejemplo, como un congreso, no una elección presidencial. Por eso mucha gente que estudia gobernabilidad en Europa se concentra más en la primera regla. Nosotros, que tenemos un sistema presidencial, por ahí vamos a prestar más atención a las segundas, a la siguiente, que es el sistema mayoritario a dos vueltas tiende a llevar hacia un multipartidismo moderado por las alianzas entre muchos partidos. Entonces hay multipartidismo, pero algunas alianzas dicen que acá lo que debería sugerir es que el tipo de alianzas del que hablan no son las alianzas que se forman antes de una elección para postular con el mismo logo, sino más bien las alianzas que luego de la primera vuelta, a veces hay un candidato que pierde y dice, ya, yo apoyo a tal, ¿no? Y antes pasaba en el Perú, y pasa en otros lados, ya no pasa en el Perú porque ahora hay demasiada polarización, pero antes pasaba en el Perú que eso implicaba un acuerdo de gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando Toledo apoyó a Humala en la segunda vuelta de 2011, luego Toledo tuvo ministros. Entonces puso, por ejemplo, a Carmen Monte, que era de Perú Posible. Entonces, participó en el gobierno, ¿no? Y eso, de alguna manera, que es una forma distinta de alianza a la alianza electoral que se inscribe antes de la elección, ¿no? Que es ese tipo de alianzas que más bien incentiva la regla de la mayoría simple. Igual que Verónica Mendoza con Pedro Castillo. Claro. 3 ministerios. Claro, digamos, eso sí pasó, pero ni siquiera fue una alianza tan fuerte esta vez, porque los propios de Castillo, como que no querían a los caviares, como los votaban a los caviares, ¿no? Cerrón votaba a los caviares, entonces aguantaron un ratito nomás. En cambio, con Toledo fue bastante tiempo, ¿no? Y digamos, antes también había pasado. En fin. Alan puso también a gente cercana, no solo a Prisa, sino de otros sectores políticos también cercanos, ¿no? En fin. El sistema mayoría simple, mayoría relativa, ¿no? Es plurality, tiende a llevar hacia un sistema bipartidista, decía Duverger. Eso se ha corregido más recientemente. Hay gente que sugiere que más que hacia un sistema bipartidista, hacia un sistema de pocos partidos. Pueden ser 3, como México, que se equilibraron 3 partidos, ¿no? Pero México cuenta con... México tiene... O sea, vamos a pensar en ejemplo de esto, ¿no? Representación proporcional tiene que llevar a un sistema con muchos partidos independientes entre sí. Ok. Nosotros tenemos mayoritarios 2 vueltas que tienen que llegar al multipartidismo y en elección presidencial, que es la más importante para nosotros, tenemos 2 vueltas. La elección congresal, que es la segunda más importante para nosotros, tenemos representación proporcional. Entonces, evidentemente tenemos un multipartidismo. Y no es porque lo digan las reglas, por su resultado de las reglas electorales. No es porque las reglas se digan que tienen que haber varios partidos. Sabemos que entonces si tuviéramos otro tipo de regla, podríamos cambiar el número de partidos. Podríamos concentrar el sistema o elegir fragmentarlo más. Y tenemos nosotros, como elecciones principales, 2 reglas que se fragmentan. Entonces, no es raro que nuestro sistema esté fragmentado. Claro, que esté tan fragmentado como nosotros, o peor, no sé si han visto Guatemala, que está un poco peor. Claro, o sea, allá es Carlos Pineda. Pero ya allá son nanocandidatos, ya son así, todos menos de 10%, ¿no? Entonces, esto tiene una lógica,
¿Ya? ¿Por qué Duvalier dice que pasa esto? Principalmente, ¿por qué la regla de la mayoría simple te concentra versus que lo otro no te concentra, la cosa en dos vueltas te fragmenta? Por un lado hay un factor mecánico, que ese es un factor que es el que es relevante, pero tiene más que ver con una cosa, un efecto parecido al que por qué Fuerza Popular sacó tantos años, que es que cuando tú tienes un sistema de mayoría simple para elección al Congreso versus un sistema de mayoría proporcional, el sistema de mayoría simple tiende a darle más escaños a los partidos más grandes. ¿Ya? Eso es por un efecto mecánico nomás del sistema. No es algo que esté operando en la psicología de los votantes, sino es un efecto de que si tú si tú divides a los distritos y solamente ganan partidos por mayoría simple, el partido de mayoría simple es el que se lleva a los escaños, entonces normalmente van a ganar esos escaños los partidos que sean más grandes. ¿Ya? Entonces eso te favorece la mayoría simple. En cambio, si lo haces proporcional, que te obliga a tener distritos más grandes, donde se eligen a más candidatos, entonces vas a elegir a más partidos. Es más probable que elijas a más partidos. Ese es un factor mecánico nomás. El otro, y el más importante que vamos a comentar ya un poco más en la siguiente clase, es el factor psicológico, que esto ya es un efecto sobre todo en los votantes. Van a ver que en la literatura se destaca muchísimo el efecto de los votantes, pero yo creo que también habría que hacer un mayor énfasis en el efecto que tiene en los partidos mismos, la regla de que haya, digamos, mayoría simple, ¿no? Y también a lo que yo le añado que es más importante ese efecto incluso cuando solamente hay una vuelta, es que cuando hay mayoría simple, los votantes tienden a ser más cuidadosos con su voto, ¿no? Porque tú solo tienes una oportunidad para votar. Entonces, no es menos probable que tú quieras sentir que has desperdiciado ese voto votando por alguien que se va a contar nulo, ¿no? Entonces, para que tu voto no sea nulo, de repente, individualmente ustedes piensan diferente, ¿no? Pero no importa el pensamiento individual, sino que en el promedio va a haber más personas que hagan eso cuando hay esa regla. Y a la vez, entonces votan estratégicamente cuando hay mayoría simple, sobre todo si hacen una vuelta. Y también si hacen una vuelta, cuando son partidos políticos, cuando son por el lado de los partidos, también hay un efecto psicológico, porque como les digo, tú quieres ganar, solo tienes una oportunidad para ganar siendo el partido, entonces hay más incentivos para que hagas alianzas desde el inicio, no el tipo de alianzas de segunda vuelta, sino las alianzas desde el inicio, para escribirte con el mismo símbolo, porque quieres captar una mayor cantidad de gente desde el inicio. Y también hay más posibilidades de que hagas de alguna manera, de que hagas una campaña más tirada hacia el centro, porque para tratar de ganar al votante mediano. En cambio, si tienes dos vueltas, te puede pasar lo que yo creo que le pasó a Paniagua y a Lourdes Flores en el 2006, que los dos creyeron que mínimo llegaban a la segunda vuelta, y al final Alan García se los almorzó a los dos, ¿no? Entonces, se quedaron fuera, porque si hubiera habido una única oportunidad, los dos hubieran comprendido que era tan complicado ganar de una sola, que hubieran tenido muchos más incentivos para ir juntos. Juntos, muy probablemente ganaban, casi que la tenían asegurada. Pero yendo separados, permitieron que lleguen otras personas, ¿no? Por los incentivos que más o menos genera. Vamos a seguir viendo en la segunda clase un poco más de este efecto de la segunda vuelta, pero lo más importante es que comparado con la regla de la mayoría simple, o sea, comparado una regla con la otra, la segunda vuelta favorecería más la fragmentación de las preferencias políticas. Ese puede ser un problema, de repente no es un problema en Estados Unidos, depende del contexto, ¿no? Porque en Estados Unidos tienen un sistema muy concentrado, pero acá tenemos un problema de fragmentación, sí puede ser un problema que tengamos esa regla, y podría ser interesante cambiarla, ¿no? Pero bueno, nos vamos a quedar acá y vamos a seguir ya la siguiente clase. Antes de irme a otra clase. Dale, cuéntame. Sí, ya me olvidé. Era en relación a... Ay, profe, me acabo de olvidar.